Dios es misericordioso, bondadoso, eterno. Así que le vamos a dar gracias al Señor. Bienvenidos todos, los que nos ven en casa también. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias una vez más, Padre Santo, por tu infinita bondad, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú tienes preparado para nosotros cada día. Y especialmente en este tiempo, Señor, donde cada uno de nosotros viene con el único propósito de crecer, de aprender, de alcanzar un mayor conocimiento, porque sabemos que a ti te agrada que tu pueblo, Señor, esté creciendo, esté madurando, esté adquiriendo ese conocimiento para que pueda también llevar, Señor, este mensaje a aquellos que aún no te conocen, Señor. Gracias te damos por la oportunidad y por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a seguir con este ciclo, Estudios Bíblicos Enfoque, y hoy tenemos varias cosas que compartir. Especialmente quiero hablarles acerca de la espiritualidad del creyente, y vamos a ver algunas cositas importantes cuando Claudita me ponga ahí la clase de hoy. El ciclo es Manteniendo una vida llena de bendiciones, y la clase de hoy es la espiritualidad del creyente. Amén. La espiritualidad del creyente. El domingo pasado estuve hablando acerca de algo de la espiritualidad, pero también es importante que ahondemos más en este tema. Espiritualidad, esta palabra siempre está relacionada a la religión, pero es un concepto errado, ya que para muchos es algo inútil que no se sabe para qué pueda servir. Para nosotros como creyentes, la espiritualidad es la pasión que nos anima, lo que nos motiva, es por lo que vivimos y trabajamos. Amén. Ser o no ser, la espiritualidad es la vivencia de la fe. Es el seguimiento y la dependencia en Cristo, hoy y aquí, bajo la guía y la acción del Espíritu Santo. Amén. Ok, quiero que me acompañes a Mateo 7. Mateo 7, versículo 21. Hablando de la espiritualidad del creyente. Dice Mateo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo voy a repetir. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto que nos está diciendo Jesús, que son las palabras de Jesús, tiene que ver con lo que vamos a estudiar hoy día, la espiritualidad del creyente. Esto tiene que ver con nuestra condición espiritual. Si yo no estoy en una condición óptima espiritualmente, ¿cierto? Y quizás estoy tratando de alcanzar algo en lo espiritual, pero me cuesta, no consigo lo que quiero, porque hay otras cosas que son predominantes en mi vida, no voy a tener una relación genuina con el Señor. Y es por eso que Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, porque yo puedo estar hablando, pero mi mente o mi pensamiento puede estar en otro lugar y no estoy analizando realmente lo que significa Dios, lo que significa mi vida espiritual. Ahora, esta palabra espiritualidad es una palabra que se ha usado en forma incorrecta, porque casi siempre se la vincula con la religión. Espiritualidad a religión. Se le vincula con sectas, con diferentes alternativas. Espiritualidad, como por ejemplo la yoga, ¿cierto? La nueva era, New Age, ¿cierto? El Shiatsu o el Reiki. ¿Reiki por ahí? Sí. Shiatsu, ok, o el Reiki, algo así. Bueno, incluyendo también, ¿cierto?, todas las sectas que conocemos. Ahora,
Para muchos esto significa algo alejado de la vida real, espiritualidad. No, yo no estoy en esa. Algo inútil para muchos, que no se sabe exactamente para qué sirve. Muchos no entienden lo que es la espiritualidad, no saben para qué sirve, especialmente para aquellos que solo están preocupados de las cosas tangibles, de tocar algo, de creer en algo, pero que lo tenga en sus manos. Especialmente para gente con cosas concretas, ¿cierto? Del intelecto, de las cosas materiales y no de lo espiritual. Gente que está preocupada de otras cosas. Sin embargo, es tan importante el espíritu de una persona porque es algo valioso para Dios. Es muy valioso, ya que esto sella lo que realmente la persona tiene, lo más profundo de su ser, sus motivaciones, su ideal, su pasión, qué es lo que le anima a la gente. Es importante el espíritu. Lo espiritual es por lo que uno cree, es por lo que uno vive, es por lo que uno trabaja, lo que contagia a los demás. ¿Qué estás contagiando a los demás? Eso está en tu espíritu. Eso es lo que te lleva a que otros puedan darse cuenta de las cosas más importantes de la vida. ¿Qué estás transmitiendo tú a otras personas? Lo que una persona hace y va construyendo en este mundo, para que la gente realmente se anime. ¿Estamos en eso? Por eso que la espiritualidad, en su sentido más amplio, consiste en establecer un estilo de vida acorde con los principios bíblicos. La espiritualidad, lo repito, es establecer una condición o un estilo de vida acorde con los principios bíblicos. O sea, vivir realmente con y en el espíritu. No de forma casual, inconsciente se puede decir, no de forma automática o con un vacío en el corazón, porque mucha gente piensa en lo espiritual cuando tiene un vacío en su corazón. Y muchas veces eso es lógico, ¿cierto? Y puede ser aceptado, pero el espíritu que está en nosotros, que mora en nosotros, debe a cada uno de nosotros inspirarnos, debe empaparnos de la presencia del Señor, debe guiarnos también a nuestros proyectos. El Espíritu Santo debe guiarnos a nuestros compromisos, a lo que yo estoy creyendo por hacer, a establecernos como hijos de Dios y alinearnos con la palabra. Tenemos que estar alineados con la palabra, y para eso sirve el Espíritu, para eso tenemos el Espíritu, y así debe ser nuestra condición espiritual. Así debemos caminar en este mundo. La espiritualidad para un creyente no es una alternativa, es prioridad número uno. La espiritualidad es número uno en la vida de un creyente. Amén. Amén. Como también la espiritualidad no es propiedad de ninguna religión, no es propiedad de ninguna secta o de rótulos de iglesia. La espiritualidad es aquella que está en una persona que vive en profundidad su vida, su existencia, siendo un hijo de Dios. Es una persona de convicciones estables, una persona espiritual, que va a evidenciar, si se puede decir así, una buena conducta o una buena calidad de vida, una vida saludable. Una persona que vive con una determinada espiritualidad, que ve lo que otros no ven, y eso es importante. Una persona espiritual ve que otras personas no ven. Va a motivar su propia vida. Ahora la pregunta es, ¿tú estás motivando tu propia vida? ¿A quién estás inspirando a través de tu comportamiento, a través de tu vida espiritual? ¿Estás estableciendo tus valores? ¿Estás estableciendo tus prioridades? ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida, a tu existencia? ¿Qué es lo que le da prioridad a la existencia de todo tu ser? ¿Cuál es la prioridad de tu vida? La espiritualidad, como lo mencioné anteriormente, no está relacionada con ninguna religión, ninguna religión. La espiritualidad es la necesidad consciente que tenemos de Dios. Es estar consciente que yo necesito a Dios, que yo necesito un ser superior. Es estar consciente que yo tengo que depender de alguien que tiene el poder para que yo pueda ser mejor en la vida, el que podamos tener una relación genuina con Dios, el que podamos tener una relación legítima, que yo me pueda acercar a Dios y el Señor pueda, nuestro Creador, me pueda escuchar,
de todo lo que yo pueda hablar con Él, ¿cierto? Y tener una relación tan importante tanto con Dios como con su Hijo Jesucristo. Ahora, a través de esta relación vamos a descubrir cada uno de nosotros el verdadero sentido de la vida. Mucha gente dice: yo no sé cuál es el sentido de mi vida. Nosotros ya sabemos cuál es el sentido de nuestra vida, porque tenemos una relación genuina, una relación importante con nuestro Dios. Sabemos y entendemos cómo funciona el reino de Dios. Sabemos y entendemos cómo funcionó Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra en medio nuestro, cómo efectuó su trabajo. Entonces es estar consciente que cada uno de nosotros no puede ser independiente, sino que dependiente de Dios. Si tú tienes una relación genuina, legítima con Dios y con Jesucristo, vamos a poder establecer nuestra vida y va a estar cimentada en Jesucristo, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Vamos a tener sentido en la vida, ¿cierto? Y vamos a tomar decisiones sabias, vamos a optar por decisiones o por determinaciones importantes para nuestra vida futura. Yo creo que hoy tenemos que tomar decisiones y cada día vamos a tomar decisiones, y esas decisiones son importantes para nuestra vida, para el futuro de nuestra vida. Y eso es estar consciente, ¿cierto?, que nuestra vida necesita de Dios, necesita de Jesucristo, necesita de la palabra, necesita de oración, necesita de comunión. Nuestra vida tiene que estar cimentada en los conceptos bíblicos, en la palabra de Dios, en seguir a Jesús, de manera que la experiencia que podamos tener tanto con Dios como con Jesús y con el Espíritu Santo, ¿cierto?, sean los que van a confortar nuestra vida de hoy en adelante. Ahora, pensando en los tiempos que vivimos, hermanos, si realmente nosotros queremos vivir una verdadera vida espiritual, tendremos que estar muy atentos y muy abiertos al Espíritu Santo. El mismo Espíritu, ¿sabes qué? Estar atento al mismo Espíritu que animó a Jesús, que alentó, que confortó al Hijo de Dios. Es el mismo Espíritu que está morando en nosotros. El mismo Espíritu que ayudó a Jesucristo en su debilidad está en nosotros. El mismo Espíritu que confortó a Jesucristo en su ministerio está en nosotros. El mismo Espíritu, ¿cierto?, que animó, que alentó a Jesús que hiciera todo, está en nosotros. ¿Y por qué nosotros muchas veces no estamos haciendo lo correcto o las cosas que tenemos que hacer? ¿Qué está pasando con nuestra vida espiritual? Entonces, debido a todo esto, quiero que aprendamos algo que es importante y que tuvo, ¿cierto?, Jesús en su vida. En la experiencia de Jesús, la experiencia que tuvo el Hijo de Dios con su Padre. Cómo Dios lo inspiró y marcó toda su vida. Las claves de la espiritualidad de Jesús: buscar el reino de Dios y su justicia y experimentar a Dios como Padre. Aleluya. Entonces vamos a ver el primer punto: buscar el reino de Dios y su justicia. Todos hemos leído esta porción de las Escrituras que está en Mateo 6:33. Buscar el reino de Dios y su justicia. Pero esto fue una de las claves de Jesús para funcionar dentro de su ministerio, para hacer todo lo que hizo, buscando siempre el reino de Dios. A través de estas palabras, en Mateo 6:33, dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque si tú vas al versículo 31, dice: no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, si nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, lo primero que tenemos que hacer es buscar primeramente, ante todas estas cosas, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. A través de las palabras de Jesús podemos ver que primeramente Él estaba centrado en buscar y relacionarse con el reino de su Padre.
con el reino de los cielos, con el reino de Dios y especialmente con la justicia de Dios. Nosotros tenemos que actuar de la misma forma que Jesús lo hizo. Tenemos que primeramente, a través, ¿cierto?, de nuestro espíritu, conectarnos con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos estar centrados, necesitamos ir en busca del reino. ¿Para qué? Para que nos podamos relacionar con Dios y con Jesucristo mismo. ¿Para qué? Porque el reino de Dios consiste en justicia. Y muchas veces necesitamos justicia. ¿Sabes qué? Hoy el cristianismo vemos en personas que son muy dispersas. Hay mucha gente en el cristianismo que es muy dispersa, que está tomando cosas y cosas y cosas, pero no está preocupado especialmente de su vida espiritual. Jesús no era un hombre disperso. Él no era atraído por diferentes, movimientos, como los que mencioné al comienzo. No era atraído por movimientos, no era atraído por personalidades o por intereses. Jesús no era un hombre de doble ánimo, como nosotros. Jesús era una persona estable, porque Él conocía, ¿cierto?, cómo funcionaba el reino de Dios. Él dependía del Padre, Él dependía de Dios. Profundamente Él estaba unido en torno a Dios, en torno al reino, en torno a su Padre, profundamente. ¿Y por qué nosotros no podemos estar unidos profundamente al reino de Dios si tenemos el mismo poder que actuó en Jesucristo? ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿En qué estamos? ¿Sabes qué? Si tú miras la vida de Jesús, para Jesús Dios nunca fue una probabilidad, sino una experiencia de vida. Jesús tiene que ser una experiencia de vida en nosotros. Dios tiene que ser una experiencia de vida en cada uno de nosotros. Si tú vas a la palabra del Señor, Jesús nunca propuso una doctrina sobre Dios. Él nunca habló de una doctrina sobre Dios. Nunca se le ve explicando la idea de Dios. Nunca. Para Jesús, Dios era su Padre. Y será por siempre, ¿cierto?, una presencia cercana. Va a tener siempre una presencia cercana, amistosa, que transformó, por supuesto, su vida, su ser, y eso le hace buscarlo constantemente. Ahora, pregunta, si el Señor ha transformado tu vida, si el Señor ha hecho cosas grandes en ti, eso te lleva a que tú puedas tener una relación íntima con Dios, que le estés buscando constantemente. Si el Señor te da una vida más digna, amable, dichosa hoy en día, tú estás en busca de Dios, estás en busca de su reino. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Sabes qué? Cuando leemos esto, más primeramente buscar el reino de Dios, ¿sabes lo que hizo Dios aquí? El Señor hizo un pacto con sus seguidores. Le viene a decir, si ponen los intereses de Dios en primer lugar en su vida, les garantizo que sus necesidades futuras serán suplidas. Más buscar primeramente el reino de Dios y justicia para que todo lo demás sea añadido. Es un pacto. Él nos está llamando a que ese pacto esté constantemente en nuestras vidas, buscando siempre, constantemente el reino de Dios, para que Él pueda suplir todas nuestras necesidades. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo cuidaré, y yo daré, y estaré pendiente que nunca, dice el Señor, que nunca tengas carencia de las cosas necesarias para tu vida. Buscad primeramente el reino de Dios. Este era el mensaje de Jesús. Este era el mensaje que Jesús estaba predicando a todas las personas. Jesús en ningún momento pretendió sustituir esto. Siendo rey, siendo el Hijo de Dios, teniendo el reino, nunca traicionó la doctrina fundamental de Dios por otra. Nunca. Su Padre es Dios, es el Dios de Israel, y Él lo mencionaba en sus palabras, el único Señor, creador del cielo y de la tierra, el Salvador de su pueblo amado. Nunca discutió Jesús con ningún sector ni con ningún judío sobre Dios, porque todos creían en el mismo Dios. La diferencia estaba en que los religiosos de esa época, o los dirigentes religiosos,
asociaban a Dios con un sistema religioso. Lo estaban asociando con un sistema que ellos mismos habían creado y no tanto con la vida. Nosotros tenemos que asociar a Dios con la vida. Tenemos que asociar a Dios con todo lo que Él tiene para nosotros. Dios quiere verte feliz o no. Amén. Dios quiere verte próspero. El Señor está pendiente de que tú y yo seamos felices, que la gente sea feliz, que la gente tenga lo que debe tener. Pero para ellos, lo primero era dar gloria a Dios, y más importante era guardar el día, era guardar la ley, pero lo más importante realmente es que nosotros podamos alabar a un Dios todopoderoso, a un Dios que nos da la vida, a un Dios que provee, un Dios que nunca falla, un Dios que nunca se equivoca, un Dios que siempre está atento cuando tú te acercas a Él, un Dios que está siempre dispuesto a extender su mano para levantarte cuando te caes. Dice la palabra del Señor que el Espíritu que mora en nosotros es más fuerte, y es más fuerte porque nuestra carne es débil, y muchas veces vamos a caer, pero ahí está el Espíritu Santo, ahí va a estar el Señor levantándonos. Tienes que pararte, porque tenemos el poder de Dios, tenemos la fuerza del Señor. Jesús siempre asoció a Dios con la vida. Lo primero y más importante para Él es que los hijos e hijas de Dios puedan gozar de su vida, que tengan una vida digna, que tengan una vida justa. Dios es justo y quiere ver a sus hijos viviendo dignamente. Entonces Jesús estaba totalmente arraigado a lo que Dios le estaba diciendo, y no con la religión. Hoy día hay muchos que están arraigados a la religión y no a Dios. Creen hablar con Dios, pero Dios no les oye. Creen que Dios está a su lado, pero Dios no está a su lado, porque Dios no es una religión. Y nosotros, nuestro eslogan dice: más que religión, una relación con Dios. Lo importante es que cada uno de nosotros podamos tener una relación con Dios, no una religión, porque la religión no te va a solucionar absolutamente nada. Ahora, lo más importante para Dios es la vida de las personas y no la religión. Amén. Lo más importante para Dios es el corazón de las personas y no la religión. ¿Por qué fue enviado Jesús a la tierra? Todos sabemos. Si miramos la cruz nos vamos a dar cuenta. Pero también había algo más. Fue enviado por Dios a promover su justicia y su misericordia. Para eso fue enviado también Jesucristo, para redimir, para salvar. Pero una de las cosas fundamentales es para promover la justicia y la misericordia de Dios. Si nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Lucas, ¿cierto?, percibió muy bien la espiritualidad de Jesús cuando lo presenta en la sinagoga en Nazaret, empleando las mismas palabras que empleó Isaías. Y si vamos al libro de Isaías nos vamos a dar cuenta, Isaías 61, Isaías 61, versículo 1 en adelante. Y esto lo percibió Lucas y mencionó estas palabras. El Señor dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar, Isaías 61:1, estoy en el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Lucas percibió la espiritualidad de Jesucristo. Y si vamos al libro de Lucas, en el capítulo 4, Lucas 4, versículo 16, ya que habla de Jesús, y dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, escuchen eso, en el día de reposo, el Señor siempre quebró los esquemas. El Señor te puede quebrar los esquemas.
En el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, rompiendo los esquemas religiosos. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora está hablando Jesús mismo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto yo lo relaciono con lo que el mundo ofrece. ¿Sabe lo que está ofreciendo Jesús acá? Un combo. Cuando se paró en la sinagoga, lo que estaba diciendo, yo estoy aquí, estaba diciendo Jesús, para todas estas cosas que hemos leído. O sea, le estaba ofreciendo a la gente sanidad, libertad, que ellos no estuvieran en esclavitud. Él estaba predicando las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque él tenía el poder y tenía la unción de Dios sobre su vida. Pregunta, ¿tú tienes la unción, tienes el poder de Dios sobre tu vida? Amén. Mira tu condición. Miremos nuestra condición. Si tenemos el poder y la unción de Dios sobre nuestras vidas, ¿por qué muchas veces nosotros no estamos recibiendo lo que deberíamos recibir? ¿Por qué no estamos supliendo las necesidades? ¿Por qué no están cubiertas esas necesidades? Porque tenemos que darnos cuenta que a lo mejor no estamos en un 100% viviendo la espiritualidad de Jesucristo mismo. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir la misma espiritualidad de Jesucristo. Pero no lo estamos haciendo. ¿Sabes qué? A Jesús, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, lo impulsa, lo lleva, ¿cierto?, a establecer en el mundo la buena noticia. ¿Nosotros estamos dando buenas noticias en este mundo o malas noticias? ¿Le estamos dando buenas noticias a los pobres? ¿Estamos hablando de liberación para los cautivos? ¿Le estamos hablando de la luz a los ciegos? ¿Le estamos hablando de libertad a los que están oprimidos? ¿Le estamos hablando gracia? Suena como feo. ¿A los desgraciados? ¿Le estamos hablando de esas cosas? Mira lo que mencionaba Jesús. Y eso mismo lo podemos mencionar nosotros. Buenas noticias. Lo que tú haces hoy día, o lo que todos hacemos hoy día, es cuando vamos a la televisión y vemos buenas o malas noticias. Todas son malas noticias. Y noticias que impactan, hermano. Porque el mundo está así. Entonces uno se asombra de las cosas que están sucediendo en este mundo. Y uno piensa, ¿cómo no ponerle atajo a todas estas cosas que está viviendo? Lo que está pasando en diferentes países del mundo. Es terrible. Una mala noticia. Después le voy a dar una buena. Si tú ves las noticias, mira hoy día que en México fue terrible encontrar personas colgadas en los árboles y personas muertas en la carretera por el narcotráfico. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en los últimos tiempos. Y nosotros tenemos la patudez de decir, no, yo estoy bien espiritualmente. ¿Estamos bien espiritualmente o nos falta? ¿Estamos predicando las buenas nuevas? ¿Le estamos hablando de liberación a la gente? ¿De luz? ¿De libertad? ¿Estamos haciendo todas esas cosas? ¿Sabes qué? La espiritualidad cristiana, como nosotros, como hijos de Dios, tenemos que empujar y llevar y promover una vida, hermano, de libertad a los que están esclavos hoy día. Tenemos que promocionar eso, para que ellos puedan tener una vida más sana, más dichosa, y eso es lo que más agrada a Dios, el que podamos nosotros disfrutar de una vida en libertad, no libertinaje, en libertad. Por eso el centro de la espiritualidad de Jesús no lo ocupa Dios propiamente tal, sino el reino de Dios.
eso debe ocupar en nosotros nuestra espiritualidad, el reino de Dios. ¿Lo están entendiendo? ¿Sí? Estamos hablando del reino de Dios, de nuestra espiritualidad. Jesús nunca separó a Dios de su reino. Siempre habló del reino de Dios. Uno no puede pensar en Dios sin pensar en el proyecto que tiene, o en el propósito, o en el plan que Dios tiene para nuestra vida. No podemos separar a Dios en ninguna área de nuestra vida. No lo podemos dejar afuera. ¿Qué proyecto tienes? ¿Es el mismo proyecto que tiene Dios para ti? ¿Qué planes tienes? ¿Es el mismo plan que Dios tiene para ti? El plan que tiene Dios para ti y para mí es que nosotros podamos, a través de su plan, de su propósito, es transformar el mundo. Tenemos que invitar a la gente a buscar a Dios con urgencia. Hoy día tenemos que invitar a la gente a buscar a Dios con urgencia, hermano. Y no solamente buscar a Dios, sino que buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. La palabra de Dios nos llama a convertirse a Dios. Escuchen bien esto. Sino que pide a todos entrar en el reino de Dios. Una cosa es recibir a Cristo en el corazón, y otra cosa es seguir a Cristo. ¿Ok? Porque si somos cristianos, tenemos que ser seguidores de Cristo. Una cosa es recibir a Cristo. Es a través de la fe decirle: Señor, tú eres el dueño de mi vida, de mi corazón, pero hay un proceso. Yo puedo recibir a Cristo y yo me puedo alejar de los caminos de Dios. ¿Ya? Es por eso que es totalmente diferente buscar el reino de Dios y su justicia a convertirse a Dios. Porque hay convencidos que hay un Dios, pero no convertidos a Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entrar en el reino de Dios. Es entrar en el reino de Dios. ¿Sabes que muchas veces uno, o la gente que no tiene un mayor conocimiento, encuentra que Dios está muy lejos, está muy alejado, o está encerrado en su propio mundo, que Dios está aislado, que Dios no lo escucha, que no escucha los problemas que tiene la gente? Pero quiero decirte que Dios sí está escuchando los problemas de la gente. Él se siente comprometido con su creación, porque Él creó las cosas de este mundo, ¿cierto? Y el mundo mismo lo creó Dios. Entonces no puede estar aislado de las cosas del mundo. El Señor sabe lo que sucede en tu vida. El Señor sabe lo que sucede en este mundo. Tenemos que vivir, ¿cierto?, en este mundo, y tenemos que saber que Dios está al tanto de lo que nos sucede. Dios vino y entregó a su Hijo para humanizar a la gente, para que realmente la gente pueda vivir en libertad. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el lugar privilegiado que tienes tú en tu casa? ¿Te has puesto a pensar eso? Dios tiene un lugar privilegiado. ¿Cuál es el lugar donde tú te sientes como con un privilegio? Es cuando tú vas a tu dormitorio, o estás en el living, o estás en tu pieza para tener una relación íntima con Dios. Eso debe ser así. No es la rutina de la vida, hermanos, lo que le agrada a Dios, ni tampoco que cada uno de nosotros esté pasando por el desierto. ¿Han escuchado eso? Estoy pasando por el desierto. ¿Es la voluntad de Dios? No. Es estar en la presencia de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Es que estemos en su presencia, es que estemos realmente relacionándonos con Él, donde realmente se va haciendo realidad en nosotros el reino de Dios y su justicia. Ese debe ser el tiempo, ese debe ser el lugar donde nosotros tenemos que estar. Estamos hablando de espiritualidad. La espiritualidad de Jesús está centrada en el reino de Dios. Nuestra espiritualidad debe estar también centrada en el reino de Dios. Es decir, tenemos que alimentarnos de un Dios que todo lo puede. Tenemos que alimentarnos de un Dios que todo lo sabe. Tenemos que alimentarnos de un Dios que siempre va a proveer sobre nuestras vidas. Tenemos que alimentarnos de un Dios que siempre va a proveer en su justa medida y que va a traer libertad y felicidad a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amén. El Señor desea que nosotros construyamos una vida más humana. Eso es lo que quiere Dios. Amén. Ahora,
Si nosotros llamamos a la espiritualidad y decimos que somos tan espirituales y llamamos a esa espiritualidad en nuestra vida, nosotros no podemos ser espirituales o ser seres espirituales si no estamos siguiendo los caminos del reino de Dios. Lo dije diplomáticamente, ahora no lo voy a decir diplomáticamente. Si una persona se dice ser cristiano y está enrolado en las cosas del mundo, no es una persona espiritual. Porque Dios es un Dios estable. No es un Dios que va a estar en un lado y después en otro lado. Como cristianos no podemos estar aquí ni tampoco podemos estar allá. El Señor quiere que o eres realmente caliente o frío, pero no tibio. Así dice la palabra en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque a los tibios los va a vomitar, dice, o los va a sacar. Entonces es importante la vida espiritual de cada uno de nosotros, hermano. Muchas veces lo miramos muy así a la ligera y no tenemos un compromiso mayor con el Señor. Estamos haciendo cosas en este mundo, estamos mirando, pero ¿mirando qué cosas? Mirando al futuro. Pastor, yo tengo que hacer muchas cosas, yo tengo que velar por, ¿han escuchado eso? Velar por mi futuro. Pero nos olvidamos de lo que dice la palabra del Señor, primeramente buscar el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios. Si yo no saco nada con afanarme y andar buscando cosas que están en este mundo, que son, entre comillas, necesarias para poder vivir, pero primeramente mi condición espiritual es ir en busca del reino de Dios. ¿Para qué? Para que todo lo demás sea añadido a mi vida. ¿Ok? Entonces, dijimos, primero buscar el reino de Dios. Lo segundo, experimentar a Dios como Padre. Muchos cristianos no han tenido una relación en lo natural, ¿cierto? En esta vida, no han tenido una relación con un Padre presente. No han tenido ese amor, ese cariño de Padre. No han tenido ese consejo de un Padre. Pero ¿sabes qué? Nosotros como hijos de Dios tenemos que experimentar a Dios como Padre. ¿Amén? Amén. Y yo creo que todos vamos a coincidir con esto. Que el ministerio de Jesucristo empezó a ser muy influyente en la vida de las personas cuando realmente tuvo una intensa experiencia con su Padre. Y ¿sabes qué? Eso me causó, wow, es verdad. Realmente esto es verdad. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, Jesús ahí tuvo una experiencia. Jesús ahí tuvo una vivencia. Jesús ahí pudo transformar definitivamente su vida. ¿Y qué pasó ahí? Que él no se quedó mucho tiempo con Juan el Bautista, ¿cierto? La persona que lo bautizó. Y tampoco se vuelve a su trabajo de lo que estaba haciendo Jesús. Él era como artesano, ¿cierto? En Nazaret, trabajaba en eso. Ahora, ¿qué lo impulsó? ¿Por qué se movió en su interior para hacer todo lo que tenía que hacer? Empezó a recorrer los caminos, empezó a ir a Galilea, ¿cierto? Anunciando a todos la llegada del reino de Dios. ¿Qué pasó ahí? Dios, su Padre, el Padre Celestial, en el mismo momento del bautismo, pone a Jesús totalmente a su servicio. Pone a Jesús en el camino de sus proyectos, en el camino de sus planes, en el proyecto del reino de Dios. Y esto lo podemos ver aquí en Marcos. Vamos al libro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu
como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, mira lo que le decía en el bautismo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cómo no iba a cambiar la vida de Jesús si Dios mismo le estaba diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia? Y nada pudo expresar mejor esto, lo vivido por Jesús, que esas palabras. Tú eres mi Hijo querido. Aquí Dios se muestra lo que es realmente Dios. No como algo secreto, sino como un Padre cercano. Y Dios es un Padre cercano a nosotros. Tú eres mi Hijo, eres mi Hijo amado. Y aquí Dios como Padre revela su carácter. Aquí está revelando que Él tiene gozo, y un gozo entrañable. Se revela tal como es. Aquí Dios se está revelando tal como es. Le dice a Jesucristo, tú eres mi Hijo amado, tú eres mi Hijo querido. En ti estoy complacido, en ti me complazco, le decía Dios a Jesús. Te quiero, en otras palabras, te quiero entrañablemente. Me llena de gozo que seas mi Hijo. Me siento feliz. Eso mismo te lo está diciendo Dios Padre a ti. Porque tú eres un Hijo de Dios. Si tú no tuviste una buena relación con tu Padre aquí en la tierra, tienes un Padre celestial que te está diciendo, tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo querido. Yo estoy complacido con tu vida. Por eso es tan importante, hermano, nuestra vida espiritual. Ahora, ¿cuál fue la expresión de Jesús al recibir todas las palabras de Dios, de su Padre? Hay una palabra que mencionó Jesús y Él dijo, Abba, Padre. Wow. Abba significa papito querido, papito amado. Y esa era una costumbre en ese tiempo que mostraba dependencia de Él, espiritualidad, actitudes que revelaban confianza, actitudes que revelaban disponibilidad, una disponibilidad incondicional con Dios. Y esta palabra Abba la utilizaban en ese tiempo para decirle papito, amado. Ahora, mi pregunta es, ¿nuestra vida entera está confiando en Dios? ¿Nosotros nos hemos abandonado en Dios muchas veces? Cuando decimos, ya no puedo más, Señor, ya con esto ya llegué hasta el límite. ¿Realmente te abandonas en las manos de Dios? Eso es lo que hizo Jesús. Cuando se bautizó, Él dijo, de aquí en adelante, yo me abandono en las manos de mi Padre. Yo me abandono en las manos de Dios. Y todo lo que hizo, lo hizo a través de esa actitud, de una actitud pura, de una actitud genuina, espontánea, de una actitud de confianza en su Padre. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que tener una actitud de confianza en Dios, una actitud dependiente en Dios, una actitud genuina, realmente transparente. Buscar su voluntad sin estar, sin recelos, hermano. Buscando la voluntad de Dios, sin suposiciones, sin estrategias, porque muchas veces estamos suponiendo, estamos poniendo estrategia, estamos poniendo argumentos. Nosotros tenemos que entregarnos las manos del Señor tal cual estamos. Y tenemos que ser transparentes ante Dios. No tenemos que apoyarnos, porque Jesús nunca lo hizo, no tenemos que apoyarnos en la religión. No tenemos que apoyarnos en la doctrina de hombres. No te fijes en las personalidades, no te fijes en un hombre, no te fijes en la personalidad de un hombre. Fíjate en Dios. Fíjate cómo funciona el reino. Mira la vida de Jesús. Mira la fuerza, mira la seguridad. ¿De dónde viene eso? No viene de la tradición del pueblo de Israel, no viene de la tradición de hombres, nacen del reino de Dios, nacen de un Padre amoroso, nacen de un Padre que realmente nos ama. ¿Sabes qué? Si nosotros somos realmente fieles, un 100% fieles a Dios, eso nos va a hacer vivir de una manera creativa, hermano. Vamos a tener creatividad siempre y cuando nosotros estemos arraigados con el Señor. Vamos a tener una fe absoluta en Dios, en su reino. Como Jesús vivió, Jesús lo hizo incondicionalmente con su Padre. ¿Saben lo que hacía Jesús? Solamente hacía todo lo que hacía para agradar a Dios
Y otra cosa más, cumplir su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tú estás cumpliendo la voluntad de Dios? Eso es lo primero para Él, que nosotros hagamos su voluntad. Eso es lo primero que Él anhela. Y la voluntad de Dios para nosotros no es ningún misterio, hermano. No es ningún misterio. El Señor quiere que realmente nosotros vivamos dignamente, que tengamos una vida dichosa. Nada ni nadie nos puede apartar de este camino. Nada puede apartarnos del amor de Dios. Un hijo bueno, ¿qué quiere hacer con su padre? Quiere agradarlo. Eso hizo Jesús. Lo agradó porque tenía una vida espiritual genuina. Un hijo siempre va a darle alegría a su padre. Un hijo tiene que ser fiel. Un hijo tiene que identificarse con el padre e imitarlo. Amén. En su modo de actuar. Eso es lo que hacía Jesús. Estaba imitando a Dios. Y esta debe ser la motivación en cada uno de nosotros. Esa tiene que ser la motivación que nos alimenta, que nos alienta, que al momento de estar en situaciones terribles, ¿cierto?, podamos mirar y podamos depender de Dios. Podamos decirle: Señor, no puedo más y aquí estoy. Tú me conoces. Tú conoces mi salida y mi entrada. Tú conoces mi hablar, lo que hablo, lo que escucho. El Señor lo conoce todo. Imagínate, Jesús se entregó incondicionalmente a hacer la voluntad de Dios y aceptar la crucifixión. Porque otro hubiese dicho: no, pues si yo soy el Hijo de Dios, ¿por qué tengo que hacer esto? La espiritualidad de Dios estaba alimentada, estaba sostenida, estaba animada por la experiencia de Dios Padre. Y nosotros tenemos que estar animados, tenemos que estar alimentados por la experiencia de Jesucristo, de lo que Él hizo y está haciendo en nuestra vida. Nosotros tenemos que vivir plenamente para el reino. Jesús vivió plenamente para el reino de Dios, con una actitud de confianza total en Dios. Amén. Y con una disposición incondicional hacia su Padre. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu espiritualidad, hermano? ¿Estás haciendo la voluntad del Señor? Claudita. Ok, yo tengo algunas preguntas que son tremendamente importantes para este tiempo. Como creyentes y de acuerdo a lo que hemos aprendido hoy día, ¿cómo vemos nuestra espiritualidad observando la vida de Jesús? Como hijos de Dios, ¿somos fieles a Él? ¿Estamos a la par? ¿Vivimos equiparándonos a Jesús? ¿Estamos en la misma condición de Jesús? Si nosotros mencionamos, hermanos, que somos espirituales, basado en la sana doctrina, ¿cierto?, de la palabra de Dios, pero si nosotros carecemos o faltan estos dos rasgos básicos, como lo es la actitud de confianza total en Dios y una disposición incondicional hacia Dios, nuestro Padre, si están faltando en nosotros esas dos condiciones, entonces todavía no hemos alcanzado la espiritualidad de Jesús. Si queremos ser imitadores de Jesús y no tenemos estos rasgos, ¿cierto?, de una actitud de confianza, siempre dependiendo de Dios, siempre confiando en Dios, siempre sabiendo que la solución la tiene el Señor. Y si tenemos la disposición incondicionalmente, hermano, hacia Dios, hacer la voluntad de Dios, si la tenemos, podemos decir que estamos alcanzando la espiritualidad de Jesús. Pero si no la tenemos hoy día, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes tenemos que identificarnos con Dios y con la vida de Jesús. ¿Tú te identificas con la vida de Jesús? ¿Tú estás imitando siempre su modo de actuar? Nuestra vida, hermanos, tiene que estar siempre, o debe estar siempre, en la confianza de Dios.
¿Estamos dependiendo de Dios siempre o a veces? Todo esto que he mencionado, hermano, eso es ser espiritual. Tenemos que vivir a la semejanza de Dios, a la semejanza de Jesús. Tenemos que reconocer que nuestra espiritualidad siempre va a estar relacionada con la vida de Jesús. Si no está relacionada con la vida de Jesús, si tú te crees espiritual, estás mal. Si tú dices que eres espiritual y no hay fidelidad en tu vida hacia Dios, no eres espiritual. Si tú dices que eres una persona y un hombre de fe, una mujer de fe, y no te mueves o no pones la fe en acción, no estamos agradando a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar, es imposible. Entonces, resumiendo todo lo que hemos aprendido hoy día, creo, hermanos, que tenemos de todas maneras que buscar más que nunca el reino de Dios y su justicia. Más que nunca, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, tenemos que acercarnos al reino de Dios. Si tú quieres tener una vida tranquila, una vida pacífica, una vida próspera, una vida de paz, solamente 2 pasos: buscar el reino de Dios, su justicia, y lo otro que mencioné, número 2, experimentar a Dios como a nuestro Padre. Porque si tenemos un Padre que está dispuesto a ayudarnos, si tenemos un Padre que está siempre dispuesto a socorrernos, porque Dios es nuestro socorro, ¿cierto? Tenemos que vivir, experimentar la vida de un Padre amoroso, de un Padre que va a suplir nuestras necesidades, pero eso tiene que ver mucho, hermano, con nuestra vida espiritual. Y eso se requiere, para eso se requiere esfuerzo, se requiere trabajo. Y quizás hoy día, posiblemente, tú puedas estar pensando: pastor, tengo mucho trabajo y no me alcanza el tiempo, o no tengo espacio para hacer lo que tengo que hacer para Dios. La mejor inversión que podamos nosotros tener en este mundo hoy día es invertir nuestro tiempo, nuestro trabajo y nuestro dinero en el reino de Dios, porque sabemos perfectamente que Dios va a retribuir todo lo que hacemos en este mundo, siempre y cuando lo hagamos como para Él, para Dios. Si lo haces y eres una persona incondicional, sin condiciones para Dios, tenlo por seguro que Dios va a traer una retribución mayor de la que tú ni siquiera te imaginas o esperas. Dios es bueno y es misericordioso. Tú tienes el mismo poder, tú tienes la misma autoridad y tienes la misma unción y el mismo Espíritu Santo que Jesucristo recibió en el momento de su bautismo. Ahí comenzó a hacer los grandes milagros. Y nosotros, hermanos, tenemos acceso al reino de Dios cuando tú te acerques a Él a cualquier hora, en cualquier tiempo. Tenemos acceso a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Entonces no dejemos pasar el tiempo, sino tenemos que acercarnos al Señor en los tiempos de necesidad como en los tiempos de bendición. La espiritualidad se mide cuando hay agradecimiento, cuando hay gratitud en nuestros corazones hacia Dios. Una persona que es espiritual es la que siempre está en comunicación con Dios, agradeciéndole a Dios y está incondicionalmente haciendo la voluntad de Dios. Amén. ¿Hemos aprendido algo en esta noche? Le vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor, por tenerte a ti como Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios que suple nuestras necesidades. Sabemos también, Señor, que tú tienes planes divinos sobre nuestras vidas. Pero tu anhelo y tu deseo es que nosotros caminemos a la par contigo. Que no nos alejemos de este caminar. Que estemos siempre dispuestos a hacer tu voluntad incondicionalmente, Señor. Padre, que los afanes de este mundo no nos arrastren a que perdamos el horizonte, a que perdamos, Señor, lo más valioso que es nuestra vida espiritual.
Señor, gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por aquellos que han estado en su casa mirando, Señor, esta clase. Te doy gracias por cada uno de ellos. Bendice, Señor, la vida de cada uno. Y te pido, Señor, que tú guardes nuestra salida como nuestra entrada. Y ayúdanos a ser valientes, a esforzarnos mayormente ahora en este tiempo, Señor, donde hay tantas noticias negativas, donde se dicen tantas cosas, pero sabemos que, Señor, nosotros estamos seguros porque dependemos de ti. Y vamos a estar en paz, Señor, siempre sabiendo de que tú cuidas de nosotros y que tú estás con nosotros en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Gracias, Señor, porque tu palabra y tu promesa dice que tú nunca nos dejarás y nunca nos desampararás. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga y gracias por estar aquí en esta noche. Amén.